Comienza en Radio María La vida como es, con José María Contreras. Hola amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La vida como es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Les habla José María Contreras. Son las 11:01 en la península, las 10:01 en Canarias. En el programa de hoy vamos a hablar de una cosa así que no hemos hablado nunca directamente, así tan de pronto, y es que con motivo de que hace un programa o dos dije que el matrimonio era para ser santo, ha habido gente que me ha preguntado que por qué, que cómo se hace uno santo en el matrimonio, que eso cómo es. Y entonces hoy vamos a hablar de eso. Uno se casa para ser santo. Claro, esto puede parecer para muchos una novedad, pero no es ninguna novedad, porque el matrimonio es una vocación y cuando uno tiene una vocación, uno lo que hace es, si vive bien esa vocación, se santifica. O sea, hay vocación al sacerdocio, vocación a la vida religiosa, vocación, lo que sea, o sea, vocación a la vida consagrada, vocación a la vida del celibato apostólico, vocación al matrimonio. Es decir, hay una vocación al matrimonio y entonces uno tiene que vivir de acuerdo con esa vocación para santificarse. Por tanto, una de las misiones más importantes que uno tiene al casarse es hacerse santo y hacer santo al otro. Es decir, ayudar a la santidad del otro, sin convertirse en un director o directora espiritual o acompañamiento espiritual, no, con la vida, respetando su vida espiritual y procurando vivir nosotros muy bien el cristianismo para que el otro vea, pero nada de ni cortar la libertad, ni cortar la forma de ser, ni cortar, sino simplemente vivir nosotros bien el cristianismo y así estamos viviendo y ayudando al otro a ser santo. Bueno, pues dicho esto, empezamos. ¿Cómo se puede uno hacer santo en el matrimonio? Pues una de las cosas que hacen santo el matrimonio es la disponibilidad. Es decir, estar disponible para hacer lo más conveniente, es decir, para ponerse en cualquier momento de acuerdo con el otro para hacer a lo mejor algo que nosotros no teníamos previsto. Pues no sé, a lo mejor teníamos previsto ver una película en la televisión y de pronto hay que hacer otra cosa más importante o más necesaria. Ay, pues mira, es que no tengo nada para hacer esta noche la cena, tendríamos que ir a comprar tal cosa. Pues en vez de ponerse a protestar, pues lo que hay que hacer es ir a aportar cosas. Es decir, uno tiene que estar disponible a hacer lo contrario de lo que había previsto, siempre que eso sea lo mejor, lo que Dios quiere de uno. Y eso es muy importante y no es fácil, ¿eh? Es decir, estar disponible a hacer lo contrario de lo que uno había previsto. Esto es una de las formas en las cuales uno se santifica en el matrimonio. Lógicamente, para santificarse uno tendrá que vivir pues la voluntad de Dios, digamos, la voluntad de Dios que es estar en gracia de Dios y procurar vivir los mandamientos. Yo voy a hablar de cómo se hace uno santo en la vida ordinaria, en el día a día. Después hay otra cosa que es muy importante, aparte de la disponibilidad, que es el silencio ante la acusación injusta. Silencio ante la acusación injusta. Hay muchas veces que sin querer o queriendo, pero generalmente es sin querer, pues a uno en el matrimonio, sin querer o queriendo, como digo, vamos acusando al otro. Es decir, que, no sé, o sea, pues has dejado la ventana abierta y se ha volado el periódico. No, que yo no he abierto la ventana, que estaba, a lo mejor no la has dejado tú abierta, a lo mejor lo que sea, pero para evitar
separaciones, rencillas, para evitar líos en casa, pues como no es importante quién ha dejado la ventana abierta, pues ya está, la deja uno, no dice uno nada. Es decir, la acusación injusta es un tema muy importante en la convivencia, muy, muy, muy importante. O sea, tener silencio ante la acusación injusta. En un matrimonio sin querer, en una vida de convivencia sin querer, se acusa muchas veces al otro. Es que la niña le has hecho esto, le has dicho esto y resulta que, y a lo mejor pues hay un malentendido porque yo tampoco he querido decir eso, es procurar callar. Es que me has dicho esto y es que, o sea, sin querer, porque muchas veces se hace sin querer, es muy fácil estar acusando al otro de una manera casi continuada cuando estamos juntos. Es que no hemos comido porque como me dijiste que no sé cuánto, etcétera, y ya estamos defendiéndonos. Todo aquello de lo que tenemos que defendernos es acusación injusta o puede ser acusación injusta. Y entonces ahí hay que callar, que es muy importante y muy difícil. El Señor Jesús le acusaron injustamente 1000 veces de cosas, sobre todo en la pasión. Fíjate, en la pasión le dijeron de todo y no se defendía. Lo escuchaba, lo oía y callaba. En la pasión los evangelios nos dicen que el Señor callaba, que la gente estaba gritando, le acusaba, le decía, se cachondeaban de él, se reían, se mofaban, y pone el evangelio, y Jesús callaba. El saber callar cuando uno se siente acusado, cuando uno se siente culpable, cuando uno se siente, es fundamental. Y eso es muy, muy, muy agradable a los ojos de Dios. Eso hace santo, acerca a Dios. Es muy importante. Esto, si se hace, porque muchas veces uno hace sacrificios muy gordos, o sea, en el sentido de que, bueno, voy a una adoración y voy a estar todo el rato de rodillas. Bueno, muy bien, pues ve a una adoración y estás todo el rato de rodillas, pero a lo mejor es mucho más importante que sepas callar cuando te acusan injustamente en una cosa que tampoco pasa nada. En vez de empezar a defenderse y empezar a decir, y tú más, y yo no, y tú tal, y tú el otro día, y sacar cosas del pasado, etcétera, etcétera, etcétera. Otra cosa que uno se santifica, porque esto es ayudar a que la convivencia sea agradable, ayudar en que la convivencia sea un sitio, digamos, luminoso, donde se esté a gusto, ayudar a que la gente esté deseando de llegar del trabajo a casa, porque en casa se está, o del colegio los niños, porque en casa se está a gusto. Y eso se ayuda la acusación injusta, evitando o procurando no entrar al trapo en la acusación injusta. Quitar trabajo al otro, quitar trabajo al otro. Muchas veces pasamos por delante del lavavajillas que está lleno y ya está lavado y como si no lo hubiéramos visto. O de la lavadora, o llora el niño por la noche y no nos levantamos, no hacemos el dormido, la dormida, o hay que barrer después de comer porque los chiquillos han echado miga o nosotros, etcétera, etcétera. Y nos escapamos porque es así, si este es el día a día, esto es lo corriente, esto es lo habitual, esto es lo de todos los días. Pero es que uno tiene que hacerse santo en lo de todos los días. O sea, la vocación al matrimonio la da Dios para que nos hagamos santos viviendo el matrimonio, viviendo en nuestra casa con nuestra mujer, nuestro marido y nuestros hijos. Ahí, y entonces ahí hay muchísimas ocasiones de santificarnos y muchísimas ocasiones perdidas que dejamos de santificarnos.
Eso es muy importante. Es decir, una vez que uno vive esto, que está en gracia de Dios, está confesado, hay que confesarse, hay que poner los mismos esfuerzos para confesarse que para ir al médico cuando uno está enfermo, los mismos. Y entonces cuando uno, pues hay que ya después vivir los mandamientos. Y los mandamientos muchas veces está esto, porque querer al prójimo es todo esto que estamos hablando. Y eso no lo vamos a hacer en un convento porque no estamos en un convento, ni lo vamos a hacer en, no sé, pues atendiendo a la gente espiritualmente porque no somos párrocos, ni somos curas. Lo tenemos que hacer tú atendiendo a tu mujer y a tus hijos, a tu marido y a tus hijos, y yo atendiendo a mi mujer y mis hijos. Es así. Quitar trabajo al otro. ¿Cuántas ocasiones hay de quitar trabajo al otro? Muchísimas, muchísimas ocasiones. Y no lo hacemos por pereza. Esto que muchas veces no sabemos de qué va, esto de la pereza, pero pereza, si yo me muevo muchísimo, si yo, ya, tú te mueves muchísimo y tú no te puedes estar quieto, tú no tienes pereza, no. Tú no tienes pereza para lo que te interesa a lo mejor, pero para quitar la vajilla a lo mejor sí tienes pereza. Para hacer la cama a lo mejor sí tienes pereza. Para cambiar al niño a lo mejor sí tienes pereza. Para quitarle la caca al niño a lo mejor sí tienes pereza. Y para mil cosas que en la casa se hace. Quitar trabajo al otro, dejar al otro el mejor sitio. O sea, no coger y sentarnos en el sillón, que ya es el sillón de papá. Cuando a uno le dicen el sillón de papá, malo. O sea, uno tiene que sentarse donde puede. Y que los hijos sepan que, bueno, pues que papá se siente en el primer sitio que pilla. No hay todo esperando al sillón de papá. Ese sillón es intocable. Los demás nos tenemos que sentar en peores sitios. No, hombre, no. Así estás educando además a tus hijos, que piensen en los demás. Y así podrás decirle, deja ahí a mamá, siéntate en otro lado. O deja ahí a papá, siéntate en otro lado. Pero si tú no haces, si tú no te sientas en otro lado y siempre te sientas en el mejor sitio porque eres el padre o la madre, no puedes luego pedirle a tus hijos que den otro sitio, si es así, si es que es así. Saber ayudar a poner la mesa, a quitar la mesa, no protestar en la mesa. Es que la sopa hoy estaba salada, pues te callas. Incluso haces comedia. Estaba callada, pues a mí no me parece que estuviera uy, perdón, estaba salada, pues a mí no me parece que estuviera tan salada. Pues está buena. Esto es comedia, pero esto es comedia por amor a tu mujer y todo lo a tu marido, a la persona que ha hecho la comida por respeto, a la persona que ha hecho la comida o a tu suegra si la ha hecho ella. Pero si esto no se hace, no está uno uniendo, no está uno queriendo, no está uno amando. Y la santidad es amor, amigos. Que es así. O sea, muchísimas veces, problemas, gente que viene a hablar conmigo. Si queréis hablar conmigo de esto, pues venga para adelante. La vida como es, @radiomaria.es. Me llamáis, me escribís y nos vemos, tomamos un café y hablamos. Que aquí estamos en Radio María para ayudar a la gente, por eso es la radio que cambia vidas. Que es así. Ahora, si no pensamos, o sea, mucha de la gente decía que viene a verme, sus problemas matrimoniales son estos. Si no son otros, son estos. Que no se entrega uno al otro en la convivencia. Que entregarse al otro en la convivencia, eso es amarlo. Si uno está pendiente del otro, eso es amarlo. O sea, muchísima gente, si se siente querida en el matrimonio, se le va la tentación de mirar para otro lado.
La gente que mira para otro lado, generalmente gente, vamos, generalmente, casi siempre o siempre es gente que no se siente querida en el matrimonio, que no se siente valorada, que no se siente escuchada, que no se siente atendida, que no se siente comprendida. Y todas estas cosas se hacen si uno quiere hacerlas, no son cosas imposibles que yo no puedo hacerlo. Y cuando uno se siente así, uno no mira para otro lado. Se evitarían las separaciones. Pero es que mucha gente que mira para otro lado es por esto que he dicho, porque se siente acusada, porque le hacen sentirse culpable de forma habitual, porque tiene que hacer todo en casa porque los otros que viven en casa no hacen nada, porque no me comprenden. Y comprenderme fundamentalmente no es comprender mis razonamientos, porque eso se hace con la inteligencia, sino comprender mis sentimientos, porque eso se hace con el corazón. Y entonces cuando no comprenden mis sentimientos, es que su corazón y el mío no están aconchavados, no son cómplices. Importante, muy importante. Lo que estoy diciendo, muy importante. Si probáis a vivir así, no tendréis problemas en el matrimonio. Porque todo esto que estáis diciendo son muestras de cariño. Muestras de cariño, aunque el sentimiento acompañe, muestras de cariño, aunque el sentimiento no acompañe, porque muchas veces el sentimiento no acompaña. ¿Para qué vamos a...? No acompaña, no pasa nada. Porque el sentimiento tiene que ver con nuestro estado de ánimo, con cómo hemos dormido, con si tenemos alguna preocupación, si hay algún niño malo, si hay algún padre malo, si hay un problema de trabajo, si hay un problema económico, mil cosas, si se ha cacharrado el coche, o sea, el sentimiento es muy variable. Y entonces, muchas veces, para hacer esto que estoy diciendo, el sentimiento acompaña. Y otras veces, para hacer esto que estoy diciendo, el sentimiento no acompaña. O sea, es que es así. Pero si se hace, todo esto es cariño. Y si se vive estas cosas, todo esto es cariño. Uno no, uno se siente querido, se siente comprendido, se siente, entonces uno vive, o sea, no, realmente no vive mirando a otro lado. Y si alguna vez mira a otro lado, las tentaciones son muchísimo más débiles. Y hay más facilidad, más gracia de Dios, porque todo esto que estoy diciendo, o sea, todo esto lo podemos hacer porque Dios ayuda. Por eso es mucho más fácil hacerlo cuando uno está en gracia de Dios. Si es que no queremos, o sea, no queremos entender la vida, ni queremos vivir bien el matrimonio. ¿Por qué razón? No lo sé, habrá mil razones, pero no queremos hacer las cosas bien. Muchas veces hacemos las cosas mal porque no queremos hacerlas bien. Y ese hacer las cosas mal nos lleva a unos sufrimientos tremendos. Actualmente, el mayor sufrimiento que hay en la sociedad, yo creo, desde mi punto de vista, se está dando en el campo de la familia. Yo hablo continuamente con muchísimas familias que vienen a hablar conmigo y tienen unos sufrimientos algunas veces gordísimos y unas soledades dentro de su casa, de su familia, y unas arideces y unas faltas de comprensión y una falta de valoración y una falta de respeto y de educación con ellos. Solo no hablan a voces. A los niños solo le hablamos a voces. Y esto, antes o después, va desuniendo. Va desuniendo. ¿Podíamos hacerlo de otra forma? Sí. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no queremos. Porque el otro
que empiece el otro, por soberbia, porque no quiero humillarme ante el otro. Quiero que empiece el otro, por falta de esperanza, porque no va a valer para nada el hacerlo esto así, porque no, que te estás equivocando. Que tú tienes que dar cuenta de cómo has amado tú, no de cómo te han amado. ¿Cómo has amado tú? Y si amas, si el otro se siente amado porque tú amas como estamos hablando, pues antes o después, en la mayoría de los casos, esos corazones se van derritiendo y van empezando a amarte. Si tú tratas con educación al otro y si te da voces, le dices con educación, pero bueno, no me des voces, por favor. Verás como cada vez te da menos voces. Verás como cada vez tú puedes imponer la forma en que quieres ser tratado o tratada, porque tú estás tratando al otro o a la otra así. Pero si tú tratas como te tratan y no te gusta cómo te tratan, pues al final lo único que hay en esa casa son voces, falta de educación, reproches y desdenes. Pero lo estamos provocando nosotros. O sea, esto es comprender los sentimientos del otro. Muchas veces el otro quiere hablar y nosotros no damos pie a que el otro hable. No queremos hablar, nos parece un rollo. Nos parece que vamos a perder en esa conversación. Nos parece que nos van a contar cosas que nos parecen idioteces, tonterías, pero a lo mejor lo son para ti, pero para el otro a lo mejor no lo son. Esto es así. Decía Paul Valéry, un poeta, que uno es capaz de vivir, de morir por una mujer, pero incapaz de vivir con ella. Esto también se puede aplicar a un hombre. No es capaz de morir por un hombre, incapaz de vivir por él, de vivir con él. ¿Por qué? Porque no vivimos esto, no vivimos esto, porque no queremos vivir de acuerdo a las leyes del amor, pero nosotros nos hemos casado para amarnos y no queremos vivir de acuerdo a las leyes del amor. Entonces, ¿para qué nos hemos casado? ¿Para qué? Tremendo. Viviendo esto no quiere decir que no haya problemas, quiere decir que los problemas se solucionan. Viviendo esto no quiere decir que no haya dificultades, quiere decir que las dificultades se solucionan con mucha más facilidad. El matrimonio lo ha inventado Dios. El matrimonio es un sacramento porque Dios quiere. Y el sacramento es para las cosas importantes de la vida y para las cosas que necesitamos gracia de Dios. La gente que se va a vivir junta, eso hay estudios ya, no hace falta decirlo, esto no es por religión, esto es que es así. La gente que se va a vivir junta tiene muchísimas más infidelidades y muchísimas más separaciones que la gente que se casa. Y la gente que se casa por la iglesia tiene menos separaciones que la gente que se casa por lo civil. Esto es así, es un hecho. La gente que vive la doctrina cristiana tiene mucha más gracia de Dios y es más capaz de vivir las cosas, porque tiene gracia de Dios. Entonces, nosotros sabemos lo que queremos hacer. Nosotros sabemos a qué le llamamos amor. Nosotros sabremos
¿A qué le llamamos querernos? ¿Qué es querernos? Estar todo el día protestando. Nosotros nos hemos casado para tener relaciones sexuales cuando nos da la gana. Nosotros exigimos tener relaciones sexuales porque para eso estamos casados. Y no estamos casados también para querernos, para amarnos, para ayudarnos, para que nos valoren, para que nos escuchen, para que nos comprendan. Luego tú vives todo eso y verás cómo no tendrás que exigir las relaciones sexuales, vendrán solas. Porque una mujer se siente preparada para tener relaciones cuando se siente querida. En el hombre es mucho más instintivo. Ahora, cuando la mujer no se siente querida, hay mucho más rechazo. El otro día un matrimonio me vino y me dijo que cómo estaban viviendo la sexualidad. Y estaban con preservativos, con pastillas, y me dijo la mujer, es que luego, después de tener relaciones, nos sentimos cómplices de hacer las cosas mal. Me pareció, nos sentimos cómplices de hacer las cosas mal. Y el sentirse cómplices en el mal hace que las personas se vayan separando. Hay una forma de vivir la sexualidad y de espaciar los hijos querida por la Iglesia y es hacerlo bien cuando hay causas graves, que es vivir los métodos naturales. Vivir los métodos naturales. Que a lo mejor hay que hacer algún sacrificio alguna vez porque uno tiene ganas de tener relaciones y hay que esperar 3 días, pues esperan 3 días. Uno no tiene ganas nunca de ingresar en un hospital. Y si tiene que ingresar, pues ingresa. Si tiene que esperar 3 días, tampoco se hunde el mundo. Lo que pasa es que lo queremos todo, hoy y ahora. Queremos todo hoy y ahora. Y así vamos. Y así vamos. Agradecer al otro lo que hace por mí. ¿Cuántas veces has agradecido al otro su trabajo? Pues algunas veces agradecerlo, dar las gracias, pedir las cosas por favor. Dice el Evangelio, al que se le dará, al que tiene se le dará más, y al que no tiene se le quitará. ¿Quién es el que no tiene? Porque ahí el Señor no está hablando solo de dinero, o a lo mejor incluso no está hablando de dinero. El que no tiene es aquel que no reconoce lo que ha recibido. El que no reconoce lo que ha recibido, cada vez recibirá menos. Y el que reconoce lo que ha recibido, cada vez recibirá más. Por tanto, tenemos que ser agradecidos. ¿Cuántas veces has dado gracias a Dios por el marido o por la mujer que te ha dado? Nos creemos que nos lo merecemos todo. Nos creemos que tenemos derecho a todo. Pero hay que ser agradecidos, amigos. Hay que ser agradecidos. Si ya sois cristianos, tenéis unos rezos en común al día, que puede ser el Ángelus, como se reza aquí después de este programa. Cuando estéis esto, son las 12, rezamos el Ángelus, lo rezas con tu mujer, con tu marido, con tus hijos.
o una parte del rosario, o un misterio del rosario. No dejen nunca de hacer los rezos diarios por no tener ganas. Puede haber otras razones, a lo mejor, que indiquen que no hacer los rezos, pues no sé, estar enfermo, estar, yo qué sé. Pero por no tener ganas, no. Porque eso es una muestra de amor al Señor, hacer las cosas cuando no se tienen ganas. Igual que una muestra de amor al otro, ayudarle, comprenderle, escucharle, atenderle, valorarlo, cuando uno no tiene ganas. Luego, para las personas mayores es muy importante para la convivencia dejarse cuidar, porque muchas veces tú no te dejas cuidar porque no quieres que los demás trabajen por ti, no quieres ser molesto, molesta, etcétera. Pues mira, muchas veces es más costoso, cuesta más que no te dejes cuidar que cuidarte. Le está haciendo la vida más difícil a los que conviven contigo si no te dejas cuidar que si te cuidas, que si te dejas cuidar. Estas son cosas que parece pequeñas, ¿verdad? Pero es que la vida está hecha de cosas pequeñas. La gente se separa, la gente deja de quererse, la gente entra en el desgaste, que se dice el desgaste, por muchas cosas pequeñas que se dejan de tratarse, de quererse. Por muchas cosas, la gente cae en la infidelidad por muchas cosas pequeñas que ha dejado, o no tan pequeñas que ha dejado de vivir antes. Las personas que caen en la infidelidad es porque tienen normalmente conversaciones de sexo, conversaciones con otras mujeres de sexo, que no deberían de tener, conversaciones que no deberían de tener. Como, o sea, es que es así. Tenemos que saber. Nos escriben diciendo, buenos días, acabo de sintonizar Radio María y me encuentro con su regalazo de programa. Muchas gracias, hombre. El día 4 de julio de este año, mi prometida Flor y yo, su prometido, Tony, o sea, Flor y Tony, contraeremos matrimonio. Dios mediante, en la parroquia de Nuestra Señora, perdón, de la Saleta de Alcorcón. El camino que estamos haciendo y el proyecto que entendemos con futuro matrimonio es justo como usted está indicando. Muchas gracias, Pater, que yo no soy Pater. Yo soy padre de 3 hijos y abuelo de algunos nietos. Y aquí tenemos otro, y me dice, solo gracias. De nada, hombre, Tony. Además, si quieres podemos hablar. Mira, me has dado el teléfono, nos podemos ver si quieres y tomar un café con tu novia o contigo solo. Y aquí nos escribe otro, eh, bueno, que ya es más largo y nos cuenta problemas de su relación y que vive en Inglaterra. Vive en Inglaterra. Nos oyen de todos lados, como bien estáis viendo. O sea, nos oyen de todos lados. Muy bien, pues ahora mi compañera Marta os va a decir los teléfonos y el WhatsApp. Por favor, llamar al teléfono contando vuestra historia, que eso es lo que más anima. Mira, lo voy a decir yo. Eh, Atención al oyente para poder contarnos vuestra historia. 91 005 94 19. Contarnos vuestra historia. 91 005 94 19. Y el WhatsApp, también para contarnos una historia o de audio o escrita, 668-594-383. 668-594-383. Y ahora una canción de Taylor Swift que se llama Sweet Nothing, Dulce Nada.
goes by with my little tired eye, tiny as a firefly, a pebble that we picked up last July. Down deep inside your pocket, we almost forgot it. Does it ever miss Wicklow sometimes? They said the end is coming, everyone's up to something. I found myself around and home to your sweet nothings. Outside they push and shoving, you're in the kitchen humming. All that you ever wanted from me was sweet nothing. On the way home, I wrote a poem. You say, what a mind. This happens all the time. Everyone's up to something. I find myself around and home to your sweet nothings. Outside they're pushing, shoving, you're in the kitchen humming. All that you ever wanted from me was nothing. Industry disruptors and soul deconstructors and smooth talking hucksters out glad handing each other, and the voices that implore you should be doing more. To you I can admit that I'm just too soft for all of it. They said the end is coming, everyone's up to something. I find myself around and home to your sweet nothings. Están escuchando en Radio María La vida como es, con José María Contreras. Aquí, amigos, continuamos aquí hablando de cómo ser santo en el matrimonio, que en definitiva, cómo estar a gusto en un matrimonio, cómo sentirse querido en un matrimonio, cómo sentirse a gusto, cómo sentirse deseando llegar a casa, etcétera, etcétera. Bueno, ya sabéis, el WhatsApp 668-594-383. Lo podéis poner en WhatsApp de audio o por escrito. Y si queréis escribir o llamarnos por teléfono y nos contáis vuestra historia, 91005-9419. Y ahora vamos a recibir Navarra. Buenos días. Buenos días, padre. Bueno, padre, esposo, y nos ayuda muchísimo con todos sus programas, aunque no solo poder escuchar, pero hoy digo, si es que está reflejando nuestra vida, es que somos así. La vida como es, que así se llama. Pues cuando tienes un marido que está volcado en los demás, yo pienso que es como cuando una actriz, un actor echa de menos pues cuando va llegando a la vida adelante y parece que va a tener que dejar el trabajo y decide que deja la familia y sigue con su trabajo. Y bueno, pues si ha sido un casado soltero que ha estado toda su vida con sus pasatiempos y la mujer lo que decía usted, pues ni friega platos ni nada de nada, porque la única vez que se ha puesto a ayudar a la mujer el padre le ha fregado la conducta. Con lo cual, pues la mujer en casa la pata quebrada y el hombre devuelto a la sociedad. Y llega un momento que dice, mira, si total ya he aprendido a cocinar, ya no te necesito, mujer. Pero bueno, pienso que no sé, que Dios nos ha hecho hermanos en Cristo. ¿Qué haces en ese caso? Quererle como un hermano en Cristo y hasta rezar por él, porque no le puedes obligar a quererte. Claro, teniendo todos estos detalles, procurando hablar con él alguna vez que esté receptivo o decírselo. Podemos hablar algún día y contarte yo cómo me siento, o si conocéis a alguien que sea fiable, muy importante, fiable, pues de
no sé, de la familia, de los amigos, a lo mejor le puedes decir, mira esto, lo otro, le puedes decir, o algún hijo si ya son mayores, puedes decirle a tu padre esto, lo otro, etcétera, etcétera. Todo eso es muy importante. Y has dicho una cosa que voy a hablar luego, que todavía no he terminado el programa, voy a hablar luego y es muy importante. Es decir, que hay que poner siempre, que es evidente, hay que poner siempre a la familia por delante del trabajo. Y eso lo explicaré dentro de un momento, porque tenemos más llamadas, WhatsApp, etcétera. Cádiz, buenos días. Buenas. Sí, mire, pues que resulta que una amiga me habló y me dijo que su matrimonio estaba muy con problemas. Entonces yo le dije, ¿tú has obedecido a tu marido? Se enfadó conmigo, se levantó de la mesa y se marchó. Pero al cabo de unos días me llama por teléfono y me dice, oye, que la cosa va mejor, que mi matrimonio va mucho mejor, que he hecho lo que tú me has dicho, pero tú ¿cómo lo sabes? ¿Qué sabia eres, no? Y le digo, no, hija, yo no tengo sabiduría ninguna. Yo simplemente te he dicho lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, mujeres, obedeced a vuestros maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres. Digo, si tú dejas de obedecer a tu marido empieza a sentirse como abandonado, como arrinconado, y empieza a poner su mirada afuera. Pero si tú lo obedeces, tu marido pues te quiere. Hombre, una obediencia tranquila, serena, no una obediencia esclavizada, pero una obediencia tranquila y serena, sí. Digo, eso es lo que dice la palabra de Dios. Digo, pero yo te he intentado ayudar de la manera que únicamente que yo sé, con la palabra de Dios. Y después también un caso de un padre que se peleó con su hijo y me dijo que se había peleado con su hijo, y yo le dije, ¿tú quieres que tu hijo vuelva tienes que tener la misma relación con tu hijo, de diálogo y demás? Dice, sí. Digo, pues ¿y lo puedes ver? Dice, no, está afuera. Digo, bueno, pues durante una semanita mándale un mensaje diciéndole, hijo, perdona, tenemos que hablar. Y entonces me dijo, no, pero que te quiero contar lo que ha pasado. Digo, no, yo no quiero saber lo que ha pasado. Si tú quieres volver a tener otra vez la relación que tenías con tu hijo, mándale ese mensaje. Y al cabo de un tiempo me llamó por teléfono y me dice, mira qué bien, mi hijo me ha llamado y me ha dicho, papá, tú y yo tenemos que hacer un viaje juntos porque tenemos que hablar muchas cosas. Entonces yo le dije, ahora te voy a explicar porque yo no quería que tú me contaras lo que había pasado, porque tú me querías meter en tu juicio contra tu hijo. Siempre queremos meter en el juicio nuestro a los demás. Digo, pero yo sabía que solamente en un corazón que perdona puede existir el diálogo. Yo tenía que conseguir el perdón o a través de tu hijo o a través de ti. Yo sabía que a través de tu hijo no podía, pero yo podía a través de ti. Entonces te pedí por eso que le mandaras ese mensajito a tu hijo durante una semana, para que entrara el perdón en vuestra relación y volviera a existir el diálogo. Porque el juicio, lo dice nuestro Señor, no juzguéis y no seréis juzgados. Si yo te permito que tú me entres en tu juicio, ya tienes uno más para juzgar a tu hijo. Yo tenía que entrar en el perdón. Y no es por sabiduría, porque me dice, ay, qué sabiduría. Digo, no, yo no tengo sabiduría ninguna. Digo, eso todo es la palabra de Dios que te lo dice. No juzguéis y no seréis juzgados. Perdonad y seréis perdonados. Y eso es lo que quiero contar de testimonio. Un restablecimiento familiar y una solución matrimonial. Y aquí estoy para lo que me queráis preguntar. Yo quiero ayudar. Vamos a agradecerte tu testimonio y decir que es muy bonito y que eso sí es sabiduría, ¿eh? No sé cómo te llamas y tal, pero sí es, mira, la inteligencia sirve para saber vivir, para encontrar trabajo, para conseguir, y la sabiduría sirve para saber vivir. Es decir, la sabiduría la tenemos en el corazón y tú lo que has hecho ha sido manifestar esa sabiduría que tiene el corazón a los demás. Pues mucho ánimo y a seguir ayudando a los demás. Mucho ánimo y muchas gracias por tu llamada y por la llamada de la señora que llamó desde Navarra. Y ahora, por favor, Marta, ¿nos puedes leer algún mensajito? Sí, muy buenos días.
Bueno, José María, nos llega uno que dice, gracias por el programa. El problema es cuando tienes un muro, cuando hablas. ¿Sí? Eso es así. Es decir, cuando tienes un muro, cuando habla el muro, hay que, a base de amor, hay que tirarlo. Por eso he dicho antes, todos los corazones, incluso los de hierro, terminan ablandándose con el amor. Es decir, habla con delicadeza, habla con cariño, que el hablar no llegue a la pelea, porque muchas veces vamos a hablar, quisiera hablar de esto, vamos a hablar de esto y termináis peleando. Es decir, que el amor, que el hablar nos lleve a la pelea, el saber callar con delicadeza, con cariño, valorar al otro, el decírselo con cariño. Mira, es que cada vez que quiero hablar me encuentro con un muro y yo creo que tenemos que hablar de esto. Que te dice que no, mucha paz. Que ya te dirá que sí. Ya te dirá que sí. Es verdad eso que dice, ¿eh? Hay gente que no quiere hablar. ¿Por qué? Pues mira, generalmente la gente que no quiere hablar es porque se encuentran mal con ellos mismos. Es decir, que no solamente están mal en general con el otro y tal, sino que se encuentran mal con ellos mismos y están transmitiendo a los demás, están pasando a los demás, están creando un ambiente donde no se vive de una manera agradable. Y es porque uno está mal con él mismo. Pero aquí es donde interviene el orgullo, o sea, no quiere uno reconocerlo, no quiere uno cambiar, no quiere uno que le ayuden, no quiere uno, y entonces llega un momento en el cual es imposible el vivir así, es decir, y entonces uno tiene que tener paciencia, no olvides nunca, y esto es una cosa que yo me aplico a mí con frecuencia, porque uno al primero que no aguanta es a uno mismo, o sea, que decir que es que uno muchas veces con quien no puede tener una convivencia con uno mismo, o sea, por la paciencia salvaréis vuestras almas, y es una palabra de Jesucristo, de Dios. Es decir, que no dice por la fortaleza, ni dice por la alegría, ni dice, sino por la paciencia. Entonces, paciencia, paciencia. Que tú, si tú haces lo que debes, antes o después serás atendida. Hay una frase de San Pablo que dice, acercaros con confianza al trono de la gracia, que es Jesucristo, que es Dios, para ser atendidos en el tiempo oportuno. Lo estoy diciendo de memoria, pero es así, ¿eh? Es decir, en el tiempo oportuno quiere decir cuando conviene. Muchas veces, cuando rezamos y parece que no sirve para nada, estamos siendo atendidos, aunque no lo creamos, pero todavía no es el tiempo oportuno. Para ser atendidos en el tiempo oportuno. Y para eso muchas veces hay que tener paciencia. Muchas gracias por tu WhatsApp. Venga, otro, Marta, por favor. Nos llega uno que dice, buenos días, lo que ha dicho al principio de callar, al final de tanto callar enfermas del hígado. Me veo reflejada porque por callar para no tener problemas y que no hablaran mal de mí, mi familia política, pues veo que yo me fui apagando. Antes era más alegre. No he sabido quererme y poner límites. No trabajo y mi obligación es hacerlo todo en la casa. No ha hecho nunca ni la cama un domingo, así que recibo normalmente quejas, sobre todo de la comida. Fuera de casa, mi marido es una persona muy extrovertida y en la casa una tumba. Me suelo enterar de lo que le pasa cuando hay otras personas estando yo delante, como cuando están mis hijos, que ya son mayores. Nunca ha prestado atención cuando le he contado algo. No le interesa, así que ahora no cuento, solo cuando me interesa. No sigo más porque me alargaría mucho. Muchas gracias. Gracias a ti por escribirnos. Y tus hijos, si ya son mayores, ¿no puede alguno de ellos hablarle con confianza, decir cómo te encuentras y que alguno de ellos hable con tu marido? A lo mejor te dicen, no, es que yo no quiero meterme en esos líos, que es una forma, si ya son mayores, es una forma de egoísmo de los hijos. Pero bueno, mira a ver si intenta eso y sigue rezando por tu marido. O sea, a lo mejor con delicadeza le puedes decir, oye, además de cuando la comida no está bien, ¿me puedes decir algún día que la comida está bien también? Porque yo eso lo necesito. Pero también tú valorarlo a él. Delante de tus amigos, de tu gente, decir cosas buenas de él. Cuando al hombre lo valora su mujer, fundamentalmente en el trabajo o en el trato, el hombre se va derritiendo. Inténtalo. Muchas gracias por escribirnos.
Marta, por favor. Sí, otro que dice, muchas gracias, José María, soy Amparo de Valencia, estoy totalmente de acuerdo contigo. Muchas veces somos nosotros mismos quienes complicamos las cosas. Con un poco de comprensión sería más sencillo. Muchas gracias por su programa y un abrazo. Pues un abrazo a ti, Amparo. Muchas gracias a Radio María, que es la que permite estos programas. Mira, muchas veces la caridad la tenemos enfocada, muchas veces la caridad en dar, dar, dar. Y muchas veces la caridad está en comprender. Está en comprender. Tú muchas veces ves un pobre, no sé, que hay por la calle que te pide, si te paras a hablar con él, ¿y usted por qué está así? ¿Por qué está pidiendo? ¿Por qué está no sé cuánto? Te cuenta su vida. Se siente comprendido. Se siente comprendido. Y ya el que le dé dinero no le importa mucho menos. O no le importa nada. Porque la caridad muchas veces está en comprender al otro. Entonces muchas veces uno es muy cristiano y va a muchos sitios y hace muchas cosas, pero ¿te has parado a pensar y a comprender a tu mujer o a tu marido? Porque lo único que falta en esa pareja es que comprendáis, que tú comprendas al otro y el otro te comprenda a ti. Es muy importante. Inténtalo. Marta, mucho ánimo. Otro que nos llega, La vida como es el mejor programa de educación para la familia que hay. José María, deberías poner todos estos programas de manera ordenada para hacer un curso y enseñarnos a todos a educar y a vivir en el amor y la familia. Al final nos estás enseñando a todos a amar. Gracias, gracias, gracias. De nada, de nada, de nada. Gracias a Radio María, como digo siempre. Sí, estoy en ello, estoy en ello. Bueno, ya están los WhatsApp, los podcasts de Radio María. Están los podcasts de La Vida como es en Instagram, los podcasts de Radio María. Tengo escrito 15 libros, tengo escritos, o sea pero muchas gracias porque estoy ahora en un nuevo proyecto, a ver si sale algo de esto, de hacer algo así por la radio, por la red. Muchísimas gracias. Bueno, pues el último, ya no hay tiempo. De momento no nos ha llegado ninguno más, José María. Muy bien, pues nada, tenemos que terminar, ya sabéis. Si este programa parece que os ha interesado o ha gustado, crees que a alguien le puede servir, pues lo tenéis que pedir, si queréis pedirlo, y lo pedí al 91 822 8010, 91 822 8010 y os mandamos el programa. Y así lo puede escuchar otra gente. Y así lo podéis poner, pues, no sé, en una reunión que os juntéis para hablar de algo, en fin, donde queráis, lo podéis poner. Pues nada, vamos a ir terminando. Os vuelvo a decir, lavidacomoes @radiomaria.es y que paséis un buen día y que no tengáis frío y que tengáis cuidado con la nieve. Un abrazo, amigos. Y los que van conduciendo, que no oyen muchos camioneros, mucha precaución. Un abrazo, amigos. Hasta el miércoles que viene. Y así finaliza en Radio María La Vida como es, un programa dirigido por José María Contreras.